Muy bien, entonces en la última semana lo que vimos fue la introducción a lo que era el análisis dinámico, perdón, o también análisis modal. De forma general, lo que tienen que tener claro es que el análisis modal lo que hace es dividir el comportamiento dinámico de una estructura que va a tener un comportamiento bastante amplio a nivel de la dinámica, lo va a dividir en modos de vibración, en formas de vibrar, donde cada una de esas formas de vibrar tendrá su propia característica dinámica, su propio periodo de vibración, su propia frecuencia natural. El amortiguamiento también estará definido, usualmente es constante para cada forma de vibrar de la estructura. Ese análisis modal por ejemplo, en este curso que es de pregrado, en el que ustedes han venido trabajando con fuerzas estáticas, no se va a desarrollar. Solamente hacemos esto de enfocarlos, de darles a ustedes la descripción de lo que es el análisis dinámico, pero se sale del alcance del curso aplicarlo. Para aplicarlo hay que ver un curso completo de dinámica estructural, donde empezamos estudiando las fuerzas dinámicas, que son variables en el tiempo, y entonces ahí sí con más tiempo es posible aplicarlo. Así que este es un análisis que obviamente los resultados para analizar el comportamiento de las estructuras va a ser mucho más completo, especialmente si esas estructuras tienen un comportamiento que no es tan usual. ¿Listo? Hay algunas estructuras en las que independientemente del sismo que llegue, ella va a tener su forma de vibrar particular. Hay algunas en las que no. Entonces, en esas en las que no es donde siempre va a ser importante aplicar un análisis dinámico o un análisis modal completo. Hay conceptos básicos que hay que manejar. Vimos entonces 6 de ellos y la última parte, que era la interpretación geométrica del método de análisis modal, les dije que lo veríamos pues ya a continuación, que es lo que vamos a ver hoy. Veíamos que no siempre una estructura súper grande, súper esbelta, tiene que trabajarse como un sistema con múltiples grados de vibración o con múltiples grados de libertad, mejor. Depende mucho de la estructura, depende de lo que quieres calcular en la estructura. Habrá estructuras muy complejas como un tanque elevado, como la estructura de soporte para publicidad, que con facilidad se puede modelar o se puede sintetizar como un modelo de un solo grado de libertad si lo que quieres es determinar cuál es ese desplazamiento máximo de la estructura, que obviamente va a ser en la parte superior y que te genera los efectos máximos en el punto de soporte. Entonces depende mucho de la estructura que se va a analizar y específicamente de lo que quieres calcularle a la estructura. Si es una estructura en la que sí o sí quieres determinar cómo se deforma ella ante una fuerza cualquiera dinámica, pues entonces un sistema de un grado de libertad no te sirve, así que tendríamos que pasar a sistemas de múltiples grados de libertad. Entonces, esos sistemas de múltiples grados de libertad nacen a partir de un modelo discreto, donde vamos y concentramos la masa de la estructura en puntos específicos. ¿Específicos de acuerdo a qué? Dependerá del criterio del ingeniero. Tienen que ser en puntos donde el ingeniero quiere calcular algún efecto como desplazamiento. Entonces, ahí tienes que concentrar la masa porque la respuesta del análisis modal pues te va a dar esos desplazamientos en esos puntos donde concentras la masa. Entre más número de grados de libertad, entre más masitas concentradas, pues la respuesta de la estructura va a ser mucho más compleja. Vamos a tener que estar trabajando con matrices. En este curso no, en un curso de dinámica van a ver, habrá que agrupar esa información en matrices y por eso se requiere usualmente de usar algún programa de computador. Sin lugar a dudas, con un sistema de múltiples grados de libertad, pues se va a obtener un resultado mucho más cercano a la estructura que se va a construir en realidad. Ahora, ¿qué son los modos de vibración? Esos modos de vibración van a estar referidos respecto a estructuras que tienen múltiples grados de libertad. Entre más grados de libertad, entre más puntos tenga la estructura para moverse, para deformarse, así serán los modos de vibración.
Si hay estructuras, por ejemplo, de un solo piso, tú puedes asumir que la masa de la estructura se concentra a nivel de cubierta, entonces se te vuelve solamente un sistema de un solo grado de libertad y la única forma que tiene esa masita de moverse es de un lado hacia el otro, como el primer modo de vibración de usualmente cualquier estructura. Si la estructura tiene condiciones de rigidez y simetría adecuadas, el primer modo de vibración siempre va a ser un movimiento traslacional donde la estructura se mueve de un lado hacia otro. A medida que vamos aumentando los modos de vibración, la estructura tendrá un efecto, digamos, esto es típico en estructuras de 3 pisos, en las que la masa se puede asociar concentrada en cada uno de los pisos, entonces la asumimos concentrada en cada uno de los pisos, y después del primer modo de vibración aparece un segundo modo de vibración, donde lo que dice es, los 2 primeros pisos se mueven hacia un lado de la estructura, mientras el último piso se mueve al lado opuesto. Ese es el segundo modo de vibración típico. Y el tercer modo de vibración es un efecto zigzag. El primer piso se mueve, por ejemplo, hacia la derecha, el segundo se mueve hacia la izquierda, el tercero hacia la derecha y así sucesivamente según los modos de vibración que tenga la estructura. Son formas características que tienen las estructuras para moverse. En este curso de estructuras 1, donde vamos a ver la solución para el comportamiento sísmico de una estructura, siempre vamos a estar trabajando en este primer modo, diciendo la estructura solamente se puede mover de esta manera. De alguna forma ignoramos este modo y los siguientes, ¿vale? Porque el método que vemos aquí es el método de la fuerza horizontal equivalente, donde al final vamos a calcular un sistema de fuerzas horizontales en cada una de esas masitas de la estructura y que van a actuar en el mismo sentido. Entonces, esa es una característica importante para definirla o recordarla cuando veamos el método de la fuerza lateral equivalente. Entre más compleja sea la estructura, pues ella va a tener más modos de vibración. Por ejemplo, este es un edificio de 9 pisos, si no estoy mal, y el primer modo de vibración es traslacional. Como les decía, se espera que siempre pase eso en las estructuras, pero a medida que vamos avanzando, pues los modos de vibración van cambiando. Aquí ya hay algo de rotación. Listo, los siguientes modos rotación y tiene infinidad de modos de vibración, ¿vale? Porque es una estructura que de forma general no se puede aproximar a las masitas típicamente concentradas en los entrepisos. Al menos el primer modo sí se mueve con esa condición, pero dependiendo de la irregularidad de las características de las mismas, ya habrán modos que no son tan fáciles de visualizarlos sin hacer ningún cálculo previo. Muy bien, algunas características adicionales del modo de vibración, otras condiciones. Importante los factores de participación modal, donde con ellos o a través de ellos, acumulando esos porcentajes, tenemos que garantizar que con los modos de vibración con los que trabajemos de la estructura, sumemos al menos el 90% de la masa sísmica. No se puede tener nunca menos de ese porcentaje. Por ejemplo, para este edificio que les mostraba que está vibrando, pues tenemos en total que utilizar 232 modos de vibración de la estructura. Con eso se alcanza a completar un 90% de la sumatoria de la masa equivalente en la dirección X y un 91% de la masa equivalente en la dirección Y. Eso es algo importante, ¿vale? Aquí de nuevo no vamos a ver análisis modal, pero en los cursos siguientes, quizás en estructuras 2, a conveniencia del profesor, puede que utilicen el análisis modal para el diseño, si así lo definen, y ahí tendrán que retomar esto de verificar siempre que se tenga al menos el 90% de la participación de la masa. Vamos en la clase de hoy, de alguna forma, a entender un poquito más qué es esto de la combinación modal. O sea, la estructura se divide en muchas formas de vibrar, muchos modos de vibración, pero al final tenemos que dar la respuesta para una sola estructura.
Si la estructura tenía 232 modos de vibración, no puedo calcular, no puedo dar o diseñar con 232 respuestas. Yo tengo que diseñar con una, con el desplazamiento máximo, con el momento máximo, con el cortante máximo. Así que para llegar a esos valores de diseño, vamos a tener que hacer una combinación modal que lo vamos a entender un poco más hoy. Les decía, cada modo de vibración va a tener definida unas propiedades dinámicas, como son las frecuencias y los periodos naturales. La forma de calcular esos periodos y esas frecuencias son muy similares. El periodo se calcula a partir de una masa modal equivalente del modo J o una masa y una rigidez modal equivalente del modo J. Con eso calculamos, la frecuencia circular, W sub J, y teniendo esa frecuencia circular, pues el periodo de vibración, recordemos, es 2pi entre esa frecuencia natural circular. ¿Listo? Entonces, esa es la forma, es la misma la que habíamos visto para un solo modo de vibración, así también se calcula para los múltiples modos de vibración. Y pasamos finalmente al último punto, que ahí fue donde terminamos, que es realizar la interpretación geométrica del método del análisis modal. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto fue un repaso, ¿no? Por eso pasé muy rápido. ¿Pero hay alguna pregunta? ¿Sí? Profe, Dime. Profe, pero es más con respecto a HITAPS. Por ejemplo, ¿en qué caso se puede presentar que no me muestre todos los modos de vibración en la estructura? Es que yo estaba haciendo la viga, pero solamente me mostraba un solo modo, entonces no sabía qué tenía mal. No tiene nada malo, sino que es que en ese programa él te va a calcular los modos de vibración de acuerdo a esto. Si tú dices, mira, vamos a analizar esta viga y llegas y dices, aquí está mi nudo 1 y este mi nudo 2 y tu elemento va del nudo 1 al nudo 2, entonces él tiene en su configuración, guarda esto como elemento 1, 2 o elemento 1 que va del nudo 1 al nudo 2. Y cuando dice tienes un elemento, entonces te dice, mira, ¿qué pasa con la masa? Pues la mitad se va para el punto de apoyo y la otra mitad se va para el otro punto extremo. Entonces él te dice, mira, yo te voy a analizar esto como una barrita en donde vamos a concentrar aquí la masa total medios. ¿Okay? La rigidez es de una barra empotrada, esa no cambia. Así que él solamente te muestra una forma de vibrar porque la forma de vibrar está relacionada con solamente esa masita. O sea, él te dice, yo solo te puedo decir cuánto se desplaza esa masa. Y para decirte eso, basta con establecer que esta estructura tiene una condición para moverse así o para moverse así. Entonces solamente tiene esa forma de vibrar porque esa masa no tiene para dónde coger. Si acaso en el programa lo único que te va a decir es esta masa se puede mover también axialmente. Y ya esa sería la siguiente forma de vibrar. Si tú le dices al programa, mira, esa misma barra yo no la voy a concentrar del nudo 1 al nudo 2, sino que voy a crear 3 nudos. Entonces, nudo 1, 2 y 3. El programa te dice, bueno, entonces tenemos 2 elementos. Elemento 1, elemento 2. Entonces te dice, la mitad de la masa del elemento 1 se va para el apoyo, la otra mitad para el nudo 2. Y del elemento 2, la mitad se va para el nudo 2 y la otra mitad para el nudo 3. Entonces, él te analiza el problema como una barra que tiene dos masas concentradas, una masa 1 y una masa 2. Así que aquí te puede decir, mira, esto puede vibrar de otra forma, dependiendo de la fuerza que le apliques. Puede tener la típica,
que es que se mueve hacia, las dos masas se mueven hacia arriba, hacia abajo, o puede vibrar como vimos en el edificio, una masita hacia este lado y la otra hacia el otro. ¿Vale? Entonces, esos son los, o sea, esas formas de vibrar depende de cuántas masas concentremos. Analizar esta viga, ya sea con este primer caso o con este segundo caso, puede ser o no redundante el segundo caso dependiendo de lo que se quiera calcular. Si el objetivo era calcular el desplazamiento máximo, pues tú sabes que el desplazamiento máximo está en este extremo. Así que si ese era el objetivo, pues hacía falta solamente concentrar la masa en ese extremo. Si el objetivo es determinar de forma más aproximada cómo se deforma la viga, por ejemplo, cuando se le aplica una carga, aquí en este elemento es una carga dinámica, bueno, pues tú aplicas la carga aquí, pero tu viga se mueve por acá también. Y si tú quieres saber de forma exacta, no exacta, muy aproximada a lo exacto, cómo se deforma esa viga producto de esa carga dinámica, que esa carga dinámica puede tener la forma que quieras, digamos, ver de forma muy aproximada al exacto cómo se deforma esa viga, pues podríamos pensar en que concentramos muchas masitas. Entre más masitas tengamos, pues vamos a poder establecer cómo se deforma esa viga. Obviamente en alguna de esas masitas donde discretices tiene que estar aplicada la carga dinámica. ¿Eso está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver interpretación geométrica de los modos. Digamos que tenemos un edificio. Yo creo que el año pasado les hablaba de lo que era un edificio de corte. Entonces, un edificio de 3 pisos, primer piso por aquí, ventanitas aquí, ventanitas aquí, ventanitas aquí. Entonces, digamos que esto se puede demostrar que se comporta como un edificio de corte y ante eso yo creo que les había dicho, mire, busque qué es un edificio de corte, cuáles son las condiciones, así que de nuevo les repito, busquen las características de un edificio de corte. Entonces, en este edificio de corte, lo que la teoría dice es, tú puedes asumir que a nivel de entrepiso vas a concentrar las masas. Entonces, lo que dices es, mira, no analices tu sistema así completo como un edificio, sino analízalo como una barra empotrada abajo para que no se nos caiga, donde en cada uno de los entrepisos, o sea, aquí hay una losa, aquí hay una losa y aquí hay cubierta. Entonces, en cada uno de los entrepisos hay una losa y la masa va a estar concentrada alrededor de esa losa. Aquí también hay una losa y la masa se concentra alrededor de esa losa. Y en cubierta también aparece una masita relacionada con los elementos de cubierta. Entonces, podemos concentrar una masa, 2 masas y 3 masas. Muy bien. Así que, ¿qué es lo que es? Esta sería una parte inicial de lo que representa un análisis modal, y es que tú puedas discretizar lo que más puedas tu edificio, tu estructura. Entonces, miren, un edificio que cumple las condiciones de edificio de corte, yo puedo decir eso, mira, las masas se concentran en cada uno de los entrepisos. Y con eso, ¿qué vamos a obtener? Bueno, si a la estructura le aplicamos unas fuerzas horizontales en cada uno de los entrepisos, F1, F2, F3, que esas fuerzas horizontales vamos a ver en la siguiente unidad, no en la siguiente, en la unidad, creo que 6. Si cuando ya veamos el método de la fuerza horizontal equivalente, vamos a ver que estas fuerzas horizontales, entonces, me representan el efecto sísmico.
Y esas fuerzas, entonces, lo que van a hacer es que tu estructura, pues, se deforme. Muy bien, entonces, en esa deformación, como estamos discretizando las masas o la masa de la estructura, pues obtener el desplazamiento aquí, no puedes. El desplazamiento lo vas a obtener en los puntos donde concentraste la masa, o sea que aquí no puedes obtener desplazamiento. El desplazamiento lo obtienes aquí, vas a obtener un desplazamiento U1, aquí vas a tener un desplazamiento U2 y aquí vas a tener un desplazamiento U3. Si esas fuerzas son dinámicas, variables en el tiempo, entonces estos desplazamientos van a ser variables en el tiempo. ¿Listo? Porque no hay otra opción. Entonces, cuando tenemos este modelo, digamos que este es mi modelo discretizado, mi modelo dinámico discretizado. Vamos a dividir ese modelo en modos de vibración. Entonces vamos a decir, mira, esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a dividirlo en específicamente 3 modos de vibración. ¿Por qué 3 modos de vibración? Porque los modos de vibración van a estar relacionados con las masas que concentres. Entonces, como concentramos 3 masas, de forma correspondiente van a salir 3 modos de vibración. Muy bien, entonces, ¿qué me van a representar o qué es lo que pretendemos que representen esos modos de vibración? Vamos a decir, mira, existe un modo de vibración en el que la estructura se va a mover con un periodo y una frecuencia asociadas a un modelo de un solo grado de libertad. Entonces, cuando tenemos un modelo de un solo grado de libertad es porque tenemos una sola masita concentrada. Entonces, este modo tendrá una masa M1, pero no es esta masa M1 que concentramos en el entrepiso. Es lo que se conoce como la masa modal del modo 1, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa es la masa modal, el asterisco es para que diferenciemos qué es la masa modal del modo 1. Coloco por acá M1 asterisco, masa modal del modo 1. A su vez, esta barra tendrá una rigidez modal del modo 1. K1 asterisco, rigidez modal del modo 1. Es un sistema de un solo grado de libertad. Recordemos que cuando yo tengo masa y rigidez, yo puedo calcular la frecuencia y con la frecuencia puedo calcular el periodo. La frecuencia de este primer modo sería igual a la raíz de la rigidez modal entre la masa modal. ¿Listo? Y lo que es correspondiente, el periodo de este primer modo de vibración va a ser igual a 2pi entre la frecuencia de este primer modo. Entonces, este primer modo va a tener la propiedad de moverse hacia un lado y hacia el otro porque es un modelo de un solo grado de libertad. Característico de un periodo de vibración que tiene que estar definido. Que ese periodo de vibración corresponde a la estructura. Tiene que estar asociada con la estructura. ¿Y cómo se va a asociar? Lo que pasa es que esta masa y esta rigidez modal se calculan en función de la masa y rigidez real de la estructura.
¿Y cómo es la masa real de la estructura? Bueno, incluye el peso de la losa, de los muros, de las vigas, de las columnas, de la cubierta, toda esa masa, toda esa carga muerta que ustedes aprendieron a calcular. ¿Cómo se calcula la rigidez? Bueno, aplicamos concepto de rigidez, por ejemplo, fuerza entre desplazamiento. Viene siendo la rigidez de mi estructura, así que esa propiedad se puede calcular. Así que masa y rigidez tienen que ser propiedades que se conocen de la estructura. Una vez conocidas esas propiedades, se van a calcular unas proporciones, estos vienen siendo como unas proporciones, para con esa proporción determinar cuál es el primer modo de vibración. Entonces aquí tenemos el primer modo de vibración. Listo. Ahora vamos a decir, mira, la estructura, les dije, tiene en total, les dije, no lo escribí, tiene en total 3 modos. Según cada masita o correspondiente con las masas que se concentren, vienen los modos de vibración. Entonces, la estructura también tendrá otra forma de vibrar que en el análisis modal lo que decimos es, mira, aproxima o determina esa forma de vibrar de la estructura como un oscilador de también solo 1 grado de libertad. Entonces, solo 1 grado de libertad donde concentramos la masa en el extremo del oscilador y esta va a ser la masa modal del modo de vibración 2. La barra tendrá una rigidez modal del modo de vibración 2. A su vez, con esas propiedades, calculamos la frecuencia natural del modo de vibración 2, que va a ser igual a la raíz de la rigidez del modo de vibración 2 entre la masa del modo de vibración 2. Y el periodo de este modo de vibración va a ser igual a 2pi entre la frecuencia del modo 2. Y este entonces es mi segundo modo de vibración. Muy bien. ¿Y cuál es la ventaja de discretizar este comportamiento, estas 3 masitas, en este comportamiento así de varios modos de vibración con solamente una masita? En el extremo, pues como este modo equivale al modo de 1 solo grado de libertad, pues siempre vamos a decir, mira, esto se desplaza hacia un lado o hacia el otro. Y me falta el tercer modo de vibración. Entonces, correspondiente con lo mismo, este sería el tercer modo de vibración. Concentro en el extremo de ese único oscilador una masa modal del modo de vibración 3. La barra tiene una rigidez modal del modo de vibración 3. Con esas propiedades se calcula una frecuencia del modo de vibración 3 y se calcula un periodo de vibración del modo de vibración 3. Entonces, este es el tercer modo de vibración. Entonces, lo que te dice la teoría es, mira, vas a analizar la estructura solamente a partir de estos modos de vibración. El primer modo de vibración, analízalo como si la estructura se moviera de un lado hacia el otro. El segundo modo de vibración, lo mismo, la estructura se mueve de un solo grado, de un lado hacia el otro, perdón, pero el periodo de vibración es diferente. Y el tercero, igual, la estructura se mueve de un lado hacia el otro y el periodo de vibración es diferente. Acábate sub 3. ¿Cuáles van a ser las características de estos modos de vibración? Van a tener un orden, tienen que tener un orden. Se tiene que cumplir siempre que el periodo de vibración o el periodo de vibración 1 siempre es mayor, T1 va a ser siempre mayor que T2.
¿Listo? Va a ser más largo. El más largo de todos, el que más se demora, siempre va a ser el primer modo de vibración. Y T sub 2 siempre va a ser mayor a T sub 3. ¿Listo? Entonces, los modos de vibración siempre se organizan de forma descendente. El primer modo de vibración siempre va a ser el más grande. Por eso fue que les fui bajando la altura aquí en los esquemas. El análisis modal lo que hace entonces es decir, mira, para llegar a obtener la solución de este sistema o este modelo discretizado, tú lo que vas a hacer es analizar cada uno de esos modos de vibración por aparte y solamente lo que hace falta es sumar los resultados. Sumamos los resultados. Y entonces ustedes dirán en ese momento, pero ¿y eso cómo se hace? Bueno, nosotros le calculamos o digamos, por ahora estas fuerzas F3, F2, F1 son incógnitas por ahora. Cuando para un curso de dinámica eso no van a ser incógnitas, tiene que ser un dato. En este curso vamos a calcular esas fuerzas, pero con otro método que es estático, así que ahí no vamos a hacer nada de esto. Lo que les voy a explicar simplemente es como para darles un brochazo de lo que se hace en el análisis modal. Entonces, lo que pasa es que las fuerzas que van a hacer que mi estructura se mueva, sí o sí, son estas fuerzas horizontales. Así que a partir de esas fuerzas horizontales, lo que se dice es, mira, yo le voy a aplicar a esta masa, está muy grande, le voy a aplicar a esta masa 1 una fuerza que la voy a llamar N1, variable en el tiempo. Y esa masa o esa fuerza, perdón, N1 va a ser una fuerza nodal. Y cuando decimos una fuerza nodal, bueno, es una fuerza que va a estar aplicada en ese nudo donde estamos concentrando la fuerza, la masa, y a su vez va a ser una fuerza nodal modal. Quitémosle lo de nodal, porque si no queda redundante. Una fuerza modal. Y esta fuerza modal también va a ser una función de F1 de T, F2 de T, de F3 de T, o sea, es una función de las fuerzas reales que se le están aplicando a la estructura. Para el modo de vibración 2, igual, calculamos en función de esas fuerzas externas una fuerza nodal para ese modo de vibración. Y para el tercer modo también una fuerza nodal N3 en ese modo de vibración. Esas fuerzas nodales, ¿qué hacen? Pues precisamente, déjenme borrar esto porque esto ya... Esas fuerzas nodales, entonces, van a hacer que esos modos de vibración equivalentes que sacamos, pues se desplacen. Y entonces, el primer modo de vibración, entonces, va a tener de forma correspondiente un desplazamiento que le voy a llamar eta 1. Está muy grueso. Eta 1 de T. La fuerza modal del modo de vibración 2, entonces, también genera en mi barrita equivalente del modo 2 un desplazamiento que le vamos a llamar, es el desplazamiento eta 2 de T. Y en el tercer modo, lo mismo. Esa fuerza modal, entonces, me genera un desplazamiento eta 3 de T. Esos desplazamientos son variables en el tiempo, van a depender de esas fuerzas externas, reales, dinámicas que se le aplican a la estructura.
pero también van a estar relacionadas o van a ser calculadas en función de precisamente las condiciones dinámicas que representa la propia estructura. De nuevo, no puedo explicarles o decirles esta es la expresión para calcular las fuerzas modales, pero cuando vean un curso de dinámica completo van a ver que las expresiones están dadas, entonces no es algo que se tenga que reinventar. Así que simplemente de alguna forma se calculan esas fuerzas. Una vez usted tenga esas fuerzas, simplemente determinas cuánto se desplaza cada masita en cada modo de vibración. Entonces, tú calculas una respuesta. Esta es una respuesta del modo 1. Esta es una respuesta del modo 2. Y esta es una respuesta del modo 3. Entonces, cuando ya tengas esa respuesta, lo único que tienes que hacer es sumar esas respuestas. Sumamos esas respuestas. Y cuando se hace esa suma, es cuando se utiliza un concepto que les dije, les voy a explicar en esta clase, que es la famosa combinación modal. Entonces, esto se hace usando reglas de combinación modal. ¿Qué reglas de combinación modal hay? La más usada, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es como un promedio. Alguien te podría decir, pues promédialos, ¿no? Sí, y si, ¿qué pasa si una de las respuestas es negativa, no sé, algo así? Entonces, digamos que no es la que se usa, así que se usan otras reglas, pero sí la más común es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Alguien me pregunta algo? ¿Alguien pregunta algo? ¿No? Ok. Entonces, se tiene que hacer esa combinación modal precisamente porque se obtuvo una respuesta para un modo de vibración discretizado, independiente. Así que al final tenemos que usar esas reglas de combinación modal para volver a este sistema, general y calcular o definir a través de esas combinaciones modales, pues definir este resultado y es establecer cuál es el verdadero desplazamiento de cada una de esas masitas. Así que cuando se calcule ese desplazamiento de la masa 1, van a involucrarse el modo de vibración 1, modo de vibración 2, modo de vibración 3. Cada uno va a aportar algo para la forma en que se desplaza esa masita. ¿Listo? Tienen que sumarse esos resultados, obviamente a través de reglas de combinación modal. Si queremos el desplazamiento de la tercera masa, pues tenemos que ver cuánto aporta la respuesta del modo 1, cuánto aporta la respuesta del modo 2, cuánto aporta la respuesta del modo 3. Y así también para la masa en el último piso o en los pisos que sean. Ahora, de forma general, entonces, ¿cómo se establecen esas formas de vibrar de la estructura? Entonces, recordemos, les decía, la forma de vibrar de la estructura en realidad se calcula también en el análisis dinámico, en el análisis modal se determina cómo va a vibrar esa estructura finalmente. Pero, permítanme eso. Pero lo interesante de esta parte es que de forma general, para un sistema de barras, al menos un sistema plano, como este que estoy presentando, la forma de vibrar fue la que les mostré en las diapositivas, donde les decía el primer modo de vibración
está caracterizado porque todas las masitas se mueven hacia un mismo lado. Todas las masas hacia un mismo lado. Ese es el primer, ese está exagerado. Listo, entonces, primer modo de vibración, todas las masitas moviéndose hacia un mismo lado. Entonces aquí tenemos masa 1, masa 2, masa 3. Todas se mueven o ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Listo? Ahí están las tres masas, M1, M2, M3. Este es el primer modo de vibración. El real, la forma real característica de la estructura para moverse. El segundo modo de vibración, entonces les decía, va a ser el que equivale a que dos masas se mueven hacia un lado y la última se mueve hacia el lado opuesto. Entonces, vamos a tener dos masas moviéndose hacia un mismo lado y la última se mueve opuesto. Entonces, mi barra, en este caso mi edificio, discretizado en este modelo de barra, se va a mover así. Dos masas hacia un lado y la otra en el lado opuesto. Este sería mi segundo modo. Tercer modo de vibración. El último modo de vibración en estos sistemas lineales, planos, siempre es característico, va a ser el modo de las masitas moviéndose en zigzag. Una para un lado, la otra hacia el otro y así hasta la última. Ahí esta la hice mal, esas masas las... Bueno. Ya que la masita era más arriba, pero discúlpeme, se me fue a ir a más en el otro renglón. Bueno, entonces una masa hacia un lado, la otra hacia el otro y la última hacia el otro. Ese es el tercer modo de vibración. Tercer modo de vibración. Estas formas de vibrar de la estructura se obtienen del análisis dinámico. En el análisis dinámico se sacan una serie de valores propios, de vectores propios que están relacionados con el comportamiento dinámico de la estructura. Y esos valores o vectores propios van a estar representados de la siguiente manera. Para el primer modo de vibración, listo. Para el primer modo de vibración va a ser un vector propio. Este se obtiene de nuevo del análisis dinámico. Ese vector propio tipo columna va a tener la siguiente información. Van a ser números. Entonces, este vector me va a representar el vector del primer modo y va a tener un valor que por ahora, y normalmente así se encuentra en la literatura de la dinámica, se denomina como phi 1, 1. El siguiente se denomina como phi 2, 1. El siguiente como phi 3, 1. ¿Qué me representan esos valores? Esos valores en sí definen cómo se mueve cada modo de vibración. Esta magnitud.
está representando esta magnitud phi 1, 1. Es decir, el desplazamiento de la masa 1 en el modo de vibración 1. No desplazamiento, posición, porque no es desplazamiento, digamos la posición, simplemente posición. Este valor representa la posición de la masa 2 posición de la masa 2 del modo de vibración 1, posición de la masa 3 del modo de vibración 1. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está el segundo nudo, subíndice representa siempre el modo de vibración. Algo importante, este vector propio del modo de vibración 1, este es el vector propio del modo 1, te va a dar o que todos los valores son positivos o que todos son negativos, ¿vale? Y eso es lo que se tiene que interpretar, o sea, en el primer modo, o todas las masas se mueven hacia la derecha o todas las masas se mueven hacia la izquierda. Cuando se calcule el vector propio del modo de vibración 2, entonces, vector propio del modo 2, los valores que se van a obtener aquí serían, por ejemplo, asumiendo que hacia la derecha coloco positivo, hacia la izquierda negativo, un valor phi que sería de la masa 1 del modo de vibración 2, phi o posición de la masa 2 del modo de vibración 2, posición de la masa 3 del modo de vibración 3. ¿Listo? Entonces, lo que yo quería era colocar los valores, sino que necesitaba colocar la nomenclatura primero. Pero voy a colocar enseguida esos valores. No me interesa el número, o sea, aquí va a aparecer un número 1, lo que sea, un número 2, número 3, pero siguiendo las convenciones, pues estos tres valores van a ser positivos. Por acá me aparece un número 4, número 5, número 6 y los signos. Por ahora los signos, entonces los dos primeros serían positivos y el último va a ser negativo. Entonces eso me representa cómo se están moviendo las masas en el modo de vibración 2. Y de la misma forma el modo de vibración 3, entonces tendría en términos posición de la masa 1, modo de vibración 3, posición de la masa 2, modo de vibración 3 y posición de la masa 3, modo de vibración 3. ¿Cómo van a ser los números de esos vectores? Entonces acá vamos a tener un número 7, número 8, número 9. Cualquier número, aquí no los vamos a calcular. Lo importante es que aquí sería este valor positivo, el de la masa 1, el de la masa 2 sería negativo y el de la última masa del tercer piso sería positivo. ¿Listo? Esos valores sí tienen que dar así. Cuando se haga el análisis dinámico se tienen que obtener esos resultados, entonces lo que me indica son esas posiciones. M1, M2, M3, M1, M2 y M3. Y de forma general, phi sub IJ me representa la posición de la masa y en el modo de vibración J. Y esa información viene agrupada en lo que se conoce como los vectores propios. Este sería vector propio del
modo 3. ¿Listo? Ahí está representada entonces la información, digamos, real de lo que me representan los modos de vibración. Muy bien. Entonces, conociendo todo esto, todos, desde que empecé a escribir acá, finalmente, ¿cómo se llega a obtener la respuesta real de la estructura? Entonces, lo que se dice es que se hace una transformación de coordenadas. Esa transformación de coordenadas lo que establece es lo siguiente. Decir, mira, los desplazamientos reales, estos desplazamientos reales, van a ser iguales, o sea, o los vas a agrupar mejor en un vector que vamos a llamar U. Entonces, este vector U va a ser el vector con los desplazamientos reales, los físicos. Ese vector con estos desplazamientos físicos, que son los que realmente me interesan, van a ser iguales a una matriz que se llama la matriz Phi. Que esta matriz no es otra cosa que los vectores propios unidos. Así que esta matriz se conoce como la matriz de autovectores, multiplicados por un vector que va a tener las coordenadas modales. Esas coordenadas modales, si ustedes recuerdan, entonces están dadas aquí de acuerdo a establecer que cada modo de vibración discretizado como un modelo de un solo grado de libertad, se le calculaba una fuerza modal y se determinaba un desplazamiento, que ese desplazamiento está asociado a una condición modal. Entonces, miren, obtenemos ese desplazamiento de esos modelos pequeños de un solo grado de libertad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil analizar el sistema, analizar la estructura con esa forma característica de un modo de vibración de solamente un grado de libertad mejor, porque la respuesta es más fácil de encontrarla. Entonces, esa va a ser, digamos, esas se llaman como las coordenadas modales. Y para volver a los desplazamientos físicos, lo único que dice es, mira, utiliza esta información, que son los vectores propios, que en realidad te indican cómo se va a desplazar la estructura de verdad. En cada modo de vibración, ella cómo se está desplazando. Entonces, coloquemos lo que representa, estos van a ser desplazamientos físicos, los reales. Esta va a ser la matriz de autovectores, que esa matriz de autovectores no es más que estos vectores propios. Y esta última va a ser un vector con las coordenadas modales. Entonces, finalmente, estos desplazamientos se calcularían de la forma siguiente. El vector con desplazamientos sería igual a U3 dt, U2 dt y U1 dt. Esos son los desplazamientos físicos. Van a ser iguales. Acá tenemos un producto entre una matriz y un vector. Recordemos que multiplicamos filas por columnas. Entonces, utilizando la forma en la que vienen estos vectores propios, la forma en que se utiliza va a ser la siguiente. Aquí tenemos, o vamos a tener, el vector propio del modo de vibración 1.
posición de la masa 1, modo 1, posición de la masa 2, modo 1, posición de la masa 3, modo 1. Este vector propio, que es del primer modo de vibración, lo vamos a multiplicar por la coordenada modal asociada al primer modo de vibración. Les voy a traerme ese esquemita y lo copio aquí. Voy a borrarles cosas. Perfecto. Entonces, lo multiplicamos por esta coordenada modal que se calculó para el primer modo de vibración, eta 1 de t. Le sumamos lo que aporta el siguiente modo de vibración. Entonces, lo que aporta el siguiente modo de vibración va a ser posición de la masa 1, modo 2, posición de la masa 2, modo 2, posición de la masa 3, modo 2. Y le vamos a sumar lo que aporta el modelo discretizado de un solo grado de libertad para el modo de vibración 2. Es decir, le sumamos, no le multiplicamos, no sé si creo que dije sumamos. Le sumamos eta 2, que es la coordenada modal. Entonces, le sumamos, perdón, multiplicamos eta 2, coordenada modal, que sería N2 de T. Más lo mismo para el tercer modo de vibración, posición de la masa 1, modo 3, posición de la masa 2, modo 3, posición de la masa 3, modo 3, multiplicada por la coordenada modal que se le calculó al modo de vibración 3. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que unimos las cosas para obtener esos desplazamientos. Eso está claro hasta ahí, de forma muy general. Ya no podemos hacer esto con números porque no se puede. No tenemos las herramientas vistas para poder hacer ese análisis numérico, así que solo nos queda hacer una proyección muy esquemática. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Ok, entonces, con esto, o sea, así es como se trabaja de forma muy general el análisis dinámico modal o el análisis modal espectral. De nuevo, ustedes, no sé, creo que en estructuras 2 sí lo ven, pero aplicado al programa, o sea, el programa internamente va a hacer todo esto. Pero ya cuando vean un curso completo de dinámica de estructuras, ustedes van a, entre otras cosas, aprender a definir de entrada esta matriz de autovectores y teniendo eso, miren, ya tienes todo. Y obviamente necesitamos determinar cómo se calculan estas coordenadas modales que vienen producto de analizar un sistema de un grado de libertad. A ese sistema de un grado de libertad que se le coloca una carga lateral dinámica, pues hay que definir cuánto se mueve, cómo se mueve. Así que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, porque vamos a continuar con sistemas de un grado de libertad, que sería el alcance para este curso en esta parte de la dinámica estructural. Eso lo vemos en la próxima clase. Vamos a estar viendo entonces cómo se calcula la respuesta sísmica para un sistema de un grado de libertad. Si no hay preguntas, con eso terminaríamos por hoy y nos veríamos el próximo viernes.